Muy buenas tardes a todos los presentes. Un saludo afectuoso a todos los profesionales del Foro del Colegio de Abogados de Cochabamba. Un especial también al directorio, a la señora presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Cochabamba, la doctora Dunia Arandia, al directorio, y también pues a todos los abogados y abogadas presentes en este evento, dando la continuidad de vida a este ciclo de seminarios y talleres que viene organizando el Ilustre Colegio de Abogados de Cochabamba en el mes aniversario del abogado. Pues como estaba previsto, tenemos hoy preparado la disertación y el taller en el tópico de análisis e interpretación de jurisprudencia, a cargo del doctor Antonio Omar Albornoz Rojas. Pues antes de dar inicio a esta exposición, vamos a hacer una reseña sintética de la formación profesional del currículum de nuestro disertante. El doctor Antonio Omar Rojas Albornoz es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ha hecho estudios de posgrado, especialidades, diplomados y cursos de perfeccionamiento. Tiene un diplomado en Argumentación Jurídica y su aplicación en el proceso judicial, diplomado virtual en el manejo de crisis, diplomado virtual en participación política y electoral, diplomado en igualdad y no discriminación, diplomado internacional en derechos humanos, diplomado en planificación y desarrollo de competencias profesionales en educación. Y en cuanto a su experiencia laboral, debemos referir que el doctor Antonio Omar Rojas Albornoz es docente actualmente de la UNITEP, de la carrera de Derecho. Pues dentro de la dinámica de exposición del taller, pues el ponente va a hacer la exposición del tema, luego vamos a pasar a la segunda fase de preguntas para poder absolver cualquier duda respecto al eje temático en cuestión. Vamos a invitar y vamos a recibir al doctor con un fuerte aplauso, al doctor Antonio Omar Rojas Albornoz. Doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Abogados por la invitación para realizar un momento de su día para poder escuchar lo que se va a disertar el día de hoy, y como siempre inicio todas mis exposiciones. Inicialmente manifestar mi profundo respeto por cada uno de ustedes, porque están sacrificando tiempo de su día. ¿Para qué? Para dotarse de conocimientos, que es la arma más efectiva contra el ejercicio arbitrario del poder. Bien dicen en muchos países de que el remedio más fuerte contra la tiranía es la educación, y hoy por hoy también en un sistema que está constituido por diferentes órganos de poder, entre ellos el judicial, es muy importante también una correcta práctica del derecho, porque solamente a través de normas y de decisiones judiciales o autoridades administrativas, que también en ciertos ámbitos y esferas imparten justicia, solamente es posible dotar de un carácter de paz y armonía entre las relaciones sociales entre las personas. Ya Thomas Hobbes había establecido en su libro y obra doctrinal El Leviatán de que para romper el estado de anarquía, que no es otra cosa sino que la intención del ser humano de hacer prevalecer su voluntad por la fuerza o por todos los medios de poder que tiene, y con ello siempre estuviera en una constante tensión con su semejante para poder imponer su voluntad, tiene que surgir un ser omnímodo. Y este ser omnímodo, según la obra Leviatán, se denomina el Estado. Estado dotado de diferentes órganos, y que para dotar un orden de paz y armonía y un correcto vivir entre sus ciudadanos, inexcusablemente tiene que crear leyes. Leyes que se aplican a través de autoridades competentes y normas jurídicas que en otro sentido también, a través de los máximos órganos de interpretación, crean y producen lo que es la jurisprudencia. Para ello, ¿qué es la jurisprudencia? Bien lo han definido así también en la doctrina colombiana, que son normas adscritas.
Y como bien nos han enseñado en la universidad, la jurisprudencia sería, como clásicamente nos dicen muchos profesores, el conjunto de fallos judiciales o jurídicos que emiten los máximos órganos de justicia o intérpretes de la misma. Pero hoy por hoy el derecho ha evolucionado en sentidos evolutivos, lato sensu, quiero decir con esto, bastante protectivos de derechos humanos, y justamente porque las normas jurídicas ahora son objetos de interpretación por parte de los máximos órganos de justicia, ya podemos entender y comprender que la jurisprudencia es aquella parte dispositiva de un fallo donde se da un alcance a una norma jurídica que se interpreta, para ver cómo está compuesta, cuáles son sus núcleos esenciales, de qué manera tiene ciertos límites o trae implicaciones intrínsecas para su goce y ejercicio. Bajo ese contexto, entendiendo qué es la jurisprudencia y que también son denominados como sinonimias, como subreglas o normas adscritas, el tema de hoy que voy a presentar es el manejo técnico de la jurisprudencia. Y esto va enfocado principalmente a la práctica jurídica que tenemos en el día a día, todos aquellos que estamos en el foro litigante, y que también son herramientas útiles que dotan de conocimiento a los juzgadores para que tengan una correcta decisión o un fallo justo a momento de resolver una controversia. Dicho ello, entonces me introduzco inicialmente por la vinculatoriedad de la jurisprudencia. La vinculatoriedad de la jurisprudencia quiere decir que lo decidido o razonado en un fallo vincula a todos los órganos de poder en lo que es lo razonado en dicho fallo y su correcto cumplimiento, para que en futuros fallos que ellos vayan a decidir no se desapeguen de lo razonado en la jurisprudencia. Dentro de lo que es nuestra economía jurídica tenemos diferentes tipos de jurisprudencia, y hoy por hoy se ha creado un sofisma por varios abogados estableciendo que solamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es vinculante. Y para sostener ello se basan principalmente en lo que dice el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, donde se determina que todos los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional son de efecto vinculante y cumplimiento obligatorio. En lo que es la exposición de cada diapositiva que voy a ir pasando, hago mención sí a cada norma, pero hago también la explicación para que también puedan tener una comprensión cabal y sepan que quien el día de hoy ha venido a compartir sus conocimientos con ustedes, o sea, tiene muchos años de experiencia en ello y les está transmitiendo lo que realmente sabe, y no les ha venido a dar una lectura de la diapositiva, porque yo también soy un fiel crítico de que cuando voy a escuchar a un ciclo de disertación una lectura de lo que es la diapositiva, en realidad solamente deberían pasarme la diapositiva para que la lea. Dicho esto, bueno, decía nuevamente de que muchos abogados se basan en que únicamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es la vinculante, porque así está dispuesta en el artículo 203 de la Constitución. Pero esto no es así. Como ustedes comprenderán, tenemos diferentes ámbitos de administración de justicia, que la doctrina y la jurisprudencia lo han señalado como la jurisdicción ordinaria compuesta por todas las materias, ya sean civil, penal, laboral, tributario, familiar y otras ramas del saber, y una jurisdicción especializada propia del guardián de la Constitución, referida a lo que es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Todos actualmente, bajo el modelo constitucional de la Constitución Política del 2009, vamos a sufragar con una periodicidad de 6 años para renovar altas autoridades de los órganos judiciales, y entre ellos tenemos el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de lo que es la composición del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental, ambos tribunales son los máximos intérpretes de cada jurisdicción, ya sea en materia de medio ambiente, agua, recursos hídricos y pecuarios, como es para el Tribunal Agroambiental, así como en materia civil, penal, laboral, contenciosa, administrativa propia del Tribunal Supremo de Justicia.
Ambos tribunales antes señalados realizan una labor nomofiláctica. ¿Qué quiere decir esto? De que de todas las interpretaciones que pueden existir a las normas jurídicas, ellos son los últimos intérpretes que van a definir cuál es el alcance de dicha norma. Y es de esta manera que al sentar dichos precedentes, y me voy a remitir a un ejemplo de lo que es materia penal, se crea el precedente contradictorio, que está previsto, legislado y positivizado en el artículo 410 del Código de Procedimiento Penal. Esto da una suerte inclusive al abogado cuando va a plantear su casación de demostrar y contrastarle a la sala especializada del Tribunal Supremo de Justicia de cómo las autoridades inferiores han contradicho, se han contrapuesto o se opusieron a un razonamiento que ya estaba dado en lo que era un auto supremo. Si esto es así, la sentencia constitucional plurinacional 895, quebrado 2012 de 22 de agosto, ha establecido que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia no es persuasiva, es vinculante, precisamente porque cada fallo, al ser contradictorio y ser un requisito de admisibilidad para abrir la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, naturalmente va a vincular a todas las autoridades encargadas de decidir y aquellos que también practicamos el derecho de que se observen los fallos que ha sido emitido también por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué hago esta introducción? Porque si tanto jurisprudencia emitida por el Tribunal, correcta decisión. ¿A qué voy con ello? Y me adelanto una diapositiva. Ustedes van a ver muy recurrentemente que cuando van a fundamentar alguna acción, algún recurso o un escrito, siempre el abogado, para tener también consistencia en sus planteamientos, recurre a jurisprudencia. Y es más, esto se ve con mayor ahínco en lo que son la sustanciación de juicios orales, acciones acciones constitucionales que son de carácter oral y virtual también, donde hacemos invocación de diferentes precedentes que la misma jurisprudencia nos dota. ¿Y con qué nos sale el juzgador? De que no, es una jurisprudencia antitécnica porque no resuelve los mismos casos o los supuestos análogos fácticos. ¿Qué quieren decir con esto los juzgadores? De que como no son los mismos hechos o el mismo problema, no tiene nada de vinculante lo que nosotros le estamos invocando al juzgador, y para eso se basan en mucha jurisprudencia constitucional, que entre ellas en suito tenemos la 846 quebrado 2012 de 20 de agosto. El fundamento jurídico 3.3.5 que establece ¿cuáles son las formas de realizar citas técnicas y qué es lo que no debemos hacer? Evidentemente esta sentencia constitucional nos da un campo ilustrativo de qué es lo que no se debe de hacer a momento de citar jurisprudencia. Entre ellos, citar la parte que nos conviene, citar un obiter dictum, también dicho obiter dicta, que son razones para mejor ilustrar al fallo, o solamente citar jurisprudencia que ya ha sido modulada, jurisprudencia antigua que no hemos tenido el cuidado de buscar en todas sus modulaciones, mutaciones o reconducciones de línea, y que ya ha sido superada en sus razonamientos. Pero por lo general, ¿qué es lo que hacen los juzgadores? Van y se centran precisamente en los hechos. Como no son los mismos hechos que estamos tratando en la problemática que exponemos, esa jurisprudencia no va a ser aplicable. ¿Y eso qué les permite hacer? Dibujo libre. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, acá está la jurisprudencia que anteriormente me había reservado, que también es vinculante, ya lo hemos explicado por el tema del Tribunal Supremo de Justicia. El Auto Supremo 322, quebrado 2012-RRC de 4 de diciembre, ya ha realizado un razonamiento vinculante de lo que es la jurisprudencia de carácter sustantivo y la jurisprudencia de carácter procesal o adjetivo. Esta jurisprudencia es la única que se ha desarrollado en todos los estudios que voy desarrollando a lo largo de estos años, y únicamente por el Tribunal Supremo de Justicia. Pues hoy por hoy, y en todo lo que he ido examinando en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no hay un razonamiento similar, pero es de gran utilidad a momento de plantear ciertos escritos, recursos o sustentar audiencias, y también en la decisión judicial. ¿Por qué? Porque esta jurisprudencia claramente
va a seccionar lo que es una jurisprudencia de carácter sustantivo. ¿Y cuál es esa jurisprudencia? Precisamente aquella que trata hechos idénticos o similares que el caso que se le está trayendo en conocimiento del juez. Un ejemplo: si lo que vamos a dilucidar en una acción de amparo constitucional es la expulsión de un miembro de un sindicato por su asamblea sin un previo proceso, entonces esto se habrá podido resolver por una jurisprudencia del 2021, pero en el año 2025 yo estoy obligado a traer el mismo problema al juez. Tiene que ser una expulsión sin previo proceso de un afiliado sindical del autotransporte a través de su asamblea. Entonces, si se dan cuenta, esto es una jurisprudencia de carácter sustantivo, los mismos hechos idénticos. Pero la realidad del litigio, ¿qué es lo que nos enseña? De que, bueno, es casi imposible poder recoger los mismos hechos que le vamos a plantear al juez, porque en la diversidad de la existencia humana también los comportamientos son diferentes, las composiciones orgánicas de los órganos de poder, sindical, particular, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que realmente es aplicable para nosotros? Y también para darle instrumentos técnicos jurídicos ilustrativos al juez y pueda escuchar y atender nuestros argumentos, porque se ganan los juicios con argumentación jurídica, no con razones de hecho, sino de derecho, y en ese sentido que ellos apliquen lo que en realidad hoy por hoy casi siempre aplicamos: la jurisprudencia o los precedentes de carácter procesal o adjetivo. ¿Qué tipo de jurisprudencia es esta? Este tipo de jurisprudencia se basa esencialmente en lo que es que el máximo intérprete de justicia ha recogido una norma jurídica y le ha dado un alcance, le ha dado una proyección, le ha desglosado elementos esenciales que componen a esa norma. Entonces, cuando uno va a plantearle al juez, y les voy a dar un ejemplo porque todos son de la vida real, lo hemos litigado y lo conocemos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, han habido algunos momentos donde se va al juez y le invocas un número de jurisprudencia y le señalas de que se habría lesionado el derecho a la asociación en su dimensión colectiva, porque el Tribunal Constitucional ha interpretado que la asociación tiene diferentes elementos esenciales, entre ellos la dimensión colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de una asociación hay un estatuto y un reglamento que rige todo el comportamiento de sus miembros, aquellos que contravienen los mandatos estatutarios o reglamentarios a través de una asamblea o por una decisión de mayorías, que esto es recurrente en los sindicatos, están vulnerando el derecho de asociación en su dimensión colectiva. El Tribunal Constitucional así lo ha interpretado. El Tribunal Constitucional ha creado jurisprudencia de carácter procesal o adjetivo. Pero al momento de plantearles esto a los jueces y no ilustrarles qué tipo de precedente es este, casi siempre salen con la resulta de decir, bueno, es que no son los mismos hechos. Y tenemos que esperar como 2 o 3 años de que se vaya en revisión al Tribunal Constitucional. Y ahí es donde los jueces, recién después de tanto tiempo que llevan estas revisiones ante el Tribunal Constitucional, nos dan la razón. Entonces, por eso, les repito la diapositiva, es importante invocar lo que es esta necesaria diferenciación de la jurisprudencia de carácter sustantivo y adjetivo. Y haciéndoles saber que hay un razonamiento escrito, dictado de carácter vinculante por un órgano que es el máximo intérprete de justicia, ya sea en la jurisdicción ordinaria o constitucional, nuestro fundamento jurídico tiene bastante aplomo y tiene bastante viabilidad en ser escuchado y aplicado por los jueces. Bueno, ahora dicho ello, también debo ser honesto y leal con el derecho en el entendido de que esta previa exposición que les hago en lo que es la jurisprudencia de carácter sustantivo y procesal es lo que hoy por hoy únicamente tenemos en lo que es el desarrollo vinculante para ciertos entendimientos y poder litigar estratégicamente nuestras audiencias. No obstante ello, también existe variada doctrina, ya sea por el profesor Diego Eduardo López Medina en su obra El Derecho de los Jueces, el profesor Peces Barba, que va desarrollando el núcleo esencial de los derechos.
desde donde nosotros podemos entender y comprender que un derecho legislado o escrito en un artículo, ya sea de la Constitución o de la ley, tiene diferentes alcances. Pero no obstante ello, bueno, la praxis también nos enseña que tenemos muy escasos juzgadores que crean jurisprudencia a través de la aplicación de la doctrina, y por el contrario tenemos también muchos otros juzgadores que si no le vas a mostrar que hay un precedente vinculante dictado por un órgano de poder jerárquico, generalmente no se van a animar a dar un fallo judicial donde se desarrolle cierto eje temático. Y si eso es así, bueno, bajo la jurisprudencia de carácter adjetivo y procesal, tenemos una producción de núcleos esenciales del ejercicio de los derechos constitucionales, previstos en la norma suprema y que el día de hoy les he traído simplemente algunos para también tener casos prácticos en el litigio diario que todos tenemos en nuestras faenas de trabajo. Para ello, podemos entender y comprender que una jurisprudencia de carácter adjetivo procesal, y esto es en la invocación de los precedentes que vamos a traer a los jueces a momento de exponer nuestra causa, nos han enseñado el desarrollo del contenido esencial de varios derechos. Por ejemplo, en las diapositivas que les expongo, precisamente a los órganos de poder. Ahora bien, estas dos sentencias constitucionales que están expuestas en la diapositiva desarrollan el núcleo esencial de lo que es el derecho de petición. ¿En qué entendido? Primero, de que la petición puede ser oral o puede ser escrita, pero si la petición va a ser oral, es deber del servidor público que va a recibir esa petición labrar un acta escrita para que quede documentado lo que estamos pidiendo, y que con esa acta labrada por el servidor judicial o el servidor administrativo de institución pública se curse esa petición ante la autoridad correspondiente. Primer elemento. Segundo elemento, esta jurisprudencia desarrolla también otros núcleos esenciales del derecho de petición. ¿En qué entendido? Para peticionar a alguien algo, lo único que necesitas es identificarte. Generales de ley, tu nombre completo, tu número de carnet, la dirección de donde vives, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tampoco nadie puede hoy por hoy venir al alcalde y decir, hey, ¿cómo has ejecutado tu POA en lo que es el bacheado de las calles? Y no vamos a decir el nombre, porque eso va a ser un gran conflicto para la institución pública de saber a quién le va a responder. Pero en sí también intrínsecamente este núcleo esencial de que solamente se requiere la identificación del peticionante, da una suerte también a quien va a plantear una petición de que a momento de ir a plantear la misma, ya sea el servidor público, el servidor judicial o de cualquier otra repartición de los órganos estatales, no le niegue. ¿Qué ha pasado en Cochabamba, por ejemplo? Y vamos con ejemplos prácticos y reales que han sido resueltos por salas constitucionales. Había un conflicto de quién iba a ser el presidente del Consejo Municipal, eso hace 2 años, porque hubo una elección en el interior del Consejo, dijeron que había una fracción masista, otra de oficialismo y demás. Pero en lo que fue ese conflicto, muchos concejales que reconocían a una o a otra presidencia llevaban sus peticiones. ¿Y qué hacían en ventanilla? Le decían, no te voy a aceptar si tú no dices que Perico de los Palotes es el presidente a quien te estás dirigiendo. ¿Para qué? Precisamente para que consientan aquella directiva que en su momento ambos bandos peleaban. ¿Qué pasó? Precisamente se aplicó estos razonamientos jurisprudenciales y se le expuso al juez ello. Lo único que requiere el derecho de petición es la identificación de quién está pidiendo. No se requiere otro requisito más, como nos vienen a decir, pon el encabezado esto, tus márgenes tienen que estar interlineados de esta manera o demás, porque esto vulneraría el derecho de petición, porque por una formalidad no vamos a poder solicitar nada. ¿Qué resolvió la Sala Constitucional Tercera de este Tribunal Departamental de Justicia? De que efectivamente ese núcleo esencial del goce y ejercicio del derecho de petición había sido vulnerado. Concedió la tutela y ¿qué ordenó? Que la institución edil o ventanilla única del Consejo Municipal reciba cualquier petición con la única condición de la identificación del peticionante.
Se dan cuenta, qué interesante, ¿no? Cómo la jurisprudencia nos da normas adscritas que de verdad nos va a dar el núcleo y la dimensión de aplicación de lo que son los derechos a momento de reclamarlos. Porque solamente una ciudadanía que conoce perfectamente qué derechos tiene y el ejercicio de los mismos es una ciudadanía que va a poder ser contestataria contra los actos arbitrarios del poder. La jurisprudencia que también les traigo en la exposición de la diapositiva y anteriormente lo he señalado, que establece también de que la respuesta, a esto voy a ser más específico, quien peticiona, quien pide, tiene derecho a una respuesta pronta y oportuna. ¿De qué me sirve pedir un 1 de enero? ¿Qué es lo que está sucediendo con el bacheado de las calles? Y me van a responder el 30 de diciembre cuando el POA ya se ha terminado de ejecutar, no me sirve de nada. Entonces acá viene el tema del plazo razonable y estas jurisprudencias que las pueden anotar, ¿qué es lo que ha desarrollado? Muy bien, si no hay una norma especial que desarrolle cuál es el plazo razonable, si la petición se interpone en entidades de derecho privado, asociaciones, sindicatos, federaciones, etcétera, el plazo razonable para responder es 72 horas o 3 días. Calendario. Si mi petición que voy a interponer a una institución pública no tiene una norma especial de procedimiento de donde me digan en qué tiempo me van a responder, el plazo razonable lo encontramos en el Decreto Supremo 27.11.8, si no me equivoco, que es el reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo 71. En el artículo 71 ustedes van a poder ver todos los plazos que existen en decretos de mero trámite en 3 días, resoluciones de fondo 20 días, notificaciones en 7 días hábiles, informes técnicos sin contenido esencial 7 días y demás. Entonces, esta jurisprudencia nos enseña un ejemplo. Si voy a una institución pública y le digo, hey, dame fotocopias legalizadas de este tracto administrativo, ¿cuánto tiempo debo de esperar? 3 días. Y si en 3 días no tengo la respuesta, ya conozco que el plazo razonable y breve en el que me deben de responder se ha vulnerado. ¿Estoy activado a qué? A una acción de amparo constitucional. ¿La puedo interponer de manera directa cuando se trata del derecho de petición? Por supuesto, porque la jurisprudencia ha establecido que únicamente se agotará la subsidiariedad del amparo, que quiere decir reclamar previamente a instancias administrativas internas, siempre y cuando la ley diga que hay un mecanismo de impugnación o reclamo. Pero bueno, la experiencia nos ha enseñado que no hay una sola institución que tenga esa reglamentación especial, por lo que se puede interponer directamente el amparo cuando en plazo razonable no nos responden. Otro núcleo esencial del derecho de petición, ¿cuál es? Que la respuesta debe de ser formal. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la forma, como se está dando de manera escrita, aún sea oral, porque existe el deber del servidor público de registrarlo en un acta y cursarlo, la respuesta debe de ser escrita. No existe respuestas orales que nos dan los servidores públicos, porque esta jurisprudencia ha determinado que ninguna respuesta puede quedar en la psiquis del administrador de justicia o del servidor público, y esto tiene una naturaleza y sabiduría establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el entendido de que, bueno, no, las palabras se las lleva el viento. ¿Cómo luego yo demuestro para la defensa de mis derechos que el servidor público X de tal institución me dio una respuesta de que mi trámite ya iba a salir el día de hoy, si no tengo nada documentado? Y es muy recurrente también de que no cumplamos con los principios previstos en el artículo 8 de la Constitución, ¿no? No seas mentiroso, porque aun cuando venimos a encarar eso a ciertos servidores públicos, van a negar que nos han dado esa información. Y por eso, para evitar todos estos conflictos, la respuesta tiene que ser escrita. Eso quiere decir una respuesta formal. Pero además, esta respuesta, si va a ser emitida de manera escrita, no puede quedar únicamente en el ámbito del conocimiento de la autoridad, sino que hay la obligación intrínseca de notificar esta respuesta. Y a ello, bueno, experiencia del diario trabajo del abogado. Muchos colegas cometen el grave error de establecer una petición clara y concreta a diversas autoridades y poner en el otro sí notificaciones a conocer en secretaría de su despacho.
Y ahí es donde viene el error. ¿Por qué? Porque van a pasar 2, 3, 4, 10 meses y ahí tenemos la respuesta oral, ¿no? Sí, vuelva de aquí a mañana, le van a dar. Nos han dicho de que ya está para firmas, vuelva la siguiente semana, y uno vuelve y nunca tiene la respuesta. Y luego cuando interpone su amparo, ¿qué dicen? Pero si aquí nos ha dicho en Sotrosí que era en Secretaría del Despacho y nosotros hace 3 meses ya le hemos notificado. Hoy por hoy, todas las herramientas telemáticas y digitales que nos ha obligado a aplicar la pandemia y el COVID-19 ya han obligado las notificaciones telemáticas, por lo que todas las notificaciones, inclusive en correo electrónico, WhatsApp, son válidas. Y en el entendido de que uno vaya a peticionar algo, es necesario también que ponga en Sotrosí notificaciones a este número de celular con aplicación WhatsApp habilitada. Y esto también les va a dar una suerte de economía para sus clientes o para ustedes mismos si son los peticionantes a momento de interponer un amparo. ¿Por qué? Porque ahí también ustedes van a tener un marco de garantía de derecho al momento de interponer su amparo y solamente sacar la tradición de fechas de las capturas de pantalla de su celular y demostrarle a la autoridad que efectivamente en ese rango de tiempo nunca les ha llegado una respuesta. Con eso se evitan el gasto de contratar un notario, de ir hasta la institución donde hemos peticionado para verificar si no hay respuesta y que, como es tradición también hacer en muchas instituciones públicas, al día siguiente hagan aparecer la respuesta, ¿no? Pero el perjuicio económico ya ha estado establecido así. De hecho, es muy conveniente hacer toda esta modalidad que les comento. ¿Por qué? Porque a momento de dictarse los fallos constitucionales que vayan a tutelar este derecho de petición, también uno puede peticionar al juez de que se notifique a la MAE de la institución o a la máxima autoridad donde estamos peticionando el fallo dictado, para que ellos sean los estrictos guardianes de que estos hechos de omisión de respuesta o falta de notificación no se vuelvan a producir y se habilite un cuaderno de seguimiento a las notificaciones. Y cuando les dan curso en ello los jueces constitucionales, por lo menos ustedes ya han abierto un campo de mayor control a las instituciones públicas también y mayor acceso a la justicia para todos los que vamos a peticionar. Ahora bien, otro elemento esencial del derecho de petición es que la respuesta debe de ser material. Y el razonamiento jurisprudencial nos ha enseñado de que una respuesta material no es sino que una respuesta fundamentada en derecho y una respuesta coherente. Ejemplo, si le voy a peticionar a la alcaldía que me dé a conocer qué es lo que han hecho en las obras con relación a todo lo que fuera, todas las calles que tenemos en malas condiciones, la alcaldía si me va a responder diciéndome tenemos un presupuesto de tantos millones de bolivianos para este año, en realidad está vulnerando este núcleo esencial, porque me está dando una respuesta incongruente. Yo quiero saber qué obras han ejecutado y me están diciendo cuánto dinero tienen, lo que no tiene correspondencia o coincidencia en lo que pido. Entonces, en ese contexto, una respuesta material en el fondo de lo pedido está siendo vulnerado. Muchos se encontrarán con realizar peticiones a diferentes órganos de poder o instituciones públicas y recibir respuestas evasivas. ¿Les han notificado? Sí. ¿Les han dado la respuesta en plazo oportuno? También. Todo es de manera escrita, perfecto. Pero ¿y el núcleo esencial de una respuesta material en el fondo de lo peticionado y que no sea evasiva? Sí está vulnerado. Entonces ahí tenemos habilitado una vía constitucional para los fines de la defensa de este derecho. Y finalmente, muy concordado con la respuesta material, de que uno o todo peticionante tenga una respuesta argumentada. ¿Qué quiere decir con esto? Motivada no solamente en hecho y en derecho. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, según la sentencia constitucional plurinacional 112/2012 de 24 de abril, el modelo constitucional boliviano es un verdadero Estado neoconstitucional de derecho, así lo dice el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y esto quiere decir que todas las conductas humanas están regidas por normas jurídicas que son de obligatorio cumplimiento para toda persona y servidor público por imperio del artículo 108, numeral 1 de la Constitución, que establece y prevé que es deber de todo boliviano conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. De manera tal que si yo voy a pedir algo, que me digan
por qué en los hechos corresponde, pero que también me digan qué norma jurídica están aplicando. A eso se refieren con respuesta argumentada. Y esto es muy importante porque el derecho de petición no solamente es una prerrogativa, facultad y potestad propia de un elemento de un derecho subjetivo en su ejercicio para poder controlar a los órganos de poder, sino que también a través de estas jurisprudencias que les traigo en la cita de la diapositiva se ha entendido que el derecho de petición es un vehículo de conducción para la satisfacción de derechos autónomos. ¿En qué entendido? Si la respuesta es positiva, tengo por satisfecho mi derecho. Y si la respuesta es negativa, tengo habilitado el ejercicio de mi derecho de impugnación, porque según el artículo 56 y 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo en caso de instituciones públicas, hay diferentes tipos de actos administrativos. Los definitivos, que dan conclusión a una vía relacional entre la institución pública y el particular, o los actos equivalentes a los definitivos. ¿Cuáles son esos? Aquellos que lesionan derechos. Ejemplo: si yo voy y le solicito a la alcaldía que me haga un visado de minuta de una transferencia de derecho propietario, y en ese contexto yo cumplo con todas las formalidades que me pide el municipio para la visación, pero no lo quieren hacer porque solamente este es un ejemplo, yo soy un potencial candidato a las próximas elecciones, entonces ¿qué necesito yo? Dense cuenta. El derecho de petición es un vehículo de satisfacción a derechos autónomos. En realidad, con el visado de la minuta, ¿qué derecho yo estoy tratando de ejercer? El derecho de propiedad, ¿verdad? Entonces, yo peticiono por algo, un derecho autónomo, en este caso la propiedad. Si me van a avisar dándome un positivo, bueno, tengo satisfecho mi derecho autónomo. Pero si me van a dar una negativa, que me la den por escrito, porque eso sería un acto equivalente o no definitivo bajo el marco normativo que les he dado del 56 y 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y me habilitó una ulterior impugnación. Y en caso de no ser atendida, obviamente me voy a habilitar una acción constitucional. Entonces, todos estos elementos mínimos que están tan venidos a menos porque no ejercemos tanto nuestro derecho de petición, que de verdad es un derecho muy exquisito y también bastante bondadoso en todos sus alcances, tiene todas estas connotaciones, dimensiones y núcleos esenciales que, si se dan cuenta de una simple lectura al artículo 24 de la Constitución Política del Estado, no nos va a dotar de todas estas herramientas. Pero que las normas adscritas sí no los dan así. Entonces espero que les sea de utilidad para que lo puedan aplicar en lo que es el ejercicio de esta noble profesión. Ahora bien, les señalaba la jurisprudencia de carácter adjetivo procesal. Y en ese contexto ya habíamos señalado de que la jurisprudencia de carácter adjetivo procesal es aquella que da cierta dimensión y alcance a normas de procedimiento. Y acá se engloba el debido proceso. ¿Por qué? Y escuchamos mucho en bastantes exposiciones. El derecho al debido proceso tiene una triple dimensión. Es un derecho porque se considera que es un límite al ejercicio arbitrario del poder. Es un principio porque es un mandato de optimización de derechos autónomos. Un ejemplo: tanto hablamos del derecho al debido proceso y entre sus elementos mínimos está la defensa. Pero ¿de qué nos vamos a defender? ¿Se dan cuenta? El derecho al debido proceso es un derecho interrelacionado y dependiente de la satisfacción de un derecho autónomo. Si yo les voy a hablar en este momento del derecho al debido proceso en su elemento de defensa material y técnica, ¿de qué me voy a defender? Bueno, vamos al fondo. Si estoy dentro de un proceso penal por denuncia de estafa, ¿de qué me estoy defendiendo? De una acusación que está yendo a afectar directamente mi derecho a la libertad. Entonces, en ese sentido se entiende de que el derecho al debido proceso es un principio como un mandato de optimización de derechos autónomos. Y el derecho al debido proceso es una garantía también, esa es la triple dimensión, que supone que al ser una garantía es el conjunto de actos procedimentales para la satisfacción o la consolidación de derechos autónomos, como el anterior ejemplo que les di de una denuncia por un delito de estafa, ¿verdad? Si estamos dentro de un derecho de usucapión,
¿qué estamos defendiendo? El derecho de propiedad. Si estamos dentro de una demanda de asistencia familiar, ¿qué estamos defendiendo? El derecho de protección a las familias, consagrado y positivizado en el artículo 65 de la Constitución Política del Estado. Entonces, dense cuenta. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a escuchar y vamos a leer también en diversas audiencias y fallos judiciales que nos han lesionado el derecho al debido proceso. Pero la sola enunciación de este derecho en sí no da una suerte de una justificación o una técnica argumentativa suficiente para los fines de una defensa efectiva de derechos, ya sea por acusación o ya sea por defensa. ¿Por qué? Porque el derecho al debido proceso es un derecho compuesto. Tiene diferentes elementos y garantías mínimas. Y según la jurisprudencia establecida en la número 531, quebrado 2011-R, de 25 de abril, dictada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que ha razonado diferentes elementos mínimos del derecho al debido proceso, pero además, y muy importante, establece, tomando en cuenta las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el derecho al debido proceso no se agota con el escrito o el contenido normativo de un artículo, ya sea que esté previsto en la Convención, ya sea que esté previsto en un texto legal o constitucional, sino que el derecho al debido proceso evoluciona en vía de doctrina y en vía de jurisprudencia. Y hoy por hoy, si ustedes van y revisan el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, podrán ver que hay un andamiaje grande de elementos esenciales del derecho al debido proceso. ¿Por qué? Porque si nos remitimos al artículo 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, solamente encontramos que tenemos el derecho al debido proceso, pero ¿cuáles son sus garantías? Y esta jurisprudencia que les expongo en la diapositiva es aquella que nos enseña cuáles son, entre tantas otras que pueden existir, y esperemos que haya un curso posterior para que podamos incidir en todos y cada uno de los elementos propios del derecho al debido proceso, que esto es muy fundamental porque todos litigamos, y el derecho al debido proceso, mutatis mutandis, como decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del caso Paniagua Morales versus Guatemala, se aplica a cualquier otro espectro que sea propio un proceso, no solamente materia penal, cualquier materia judicial, administrativa o esfera privada de donde se vayan a definir derechos. Esto es importante, reitero nuevamente, porque si no se van a cumplir ni respetar todas las garantías mínimas propias del derecho al debido proceso, ¿cuál es la suerte ulterior? Nulidad de todo un proceso. ¿Cuál es la suerte ulterior? De que si hemos respetado todas esas reglas, exista pues un fallo definitivo donde podamos limitar derechos o consagrar derechos de la mejor manera posible, de manera tal que tanto demandante como demandado tienen que cuidar estrictamente el cumplimiento de estos elementos esenciales. ¿En qué sentido? El demandante seguramente buscará la satisfacción de un derecho porque ha sido agraviado. Esto en materia penal si nos vamos a referir específicamente. Pero si en lo que es el trayecto del proceso no hemos cuidado estas garantías mínimas, en cualquier momento, ya sea de oficio o ya sea a solicitud de la parte imputada o demandada, se va a anular obrados. ¿Y en qué quedamos? En que tenemos que volver a reiterar el juicio. Por la parte demandante, si estamos dentro de un litigio defendiendo a alguien que está siendo acusado y no cuidamos estos elementos esenciales, ¿qué suerte ulterior también vamos a tener? También una nulidad de obrados. Y para toda persona, y ha sido razonado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, es pues trascendental proteger y vanguardar el plazo razonable de un proceso, porque para nadie que está sometido a un proceso es nada agradable estar en las incidencias del mismo. Todos los días estás pensando qué va a decidir el juez. ¿Te van a declarar culpable? ¿Te van a declarar inocente? ¿La contraparte habrá negociado con el juez? ¿El perito me estará defraudando? ¿Mi abogado me estará haciendo algo malo? O sea, es una carga de angustia constante. Y es por eso también que los plazos tienen que ser razonables en cualquier tramitación de un proceso, porque esa carga psíquica que da la persona no solo le afecta a él, le afecta a todo su núcleo familiar. Todos tenemos familia.
Si somos papás, ¿cómo van a estar nuestros hijos si estamos todos los días angustiados por un proceso? ¿Verdad? Si somos hijos igual, ¿cómo van a estar nuestros hermanos, nuestros papás? Y tantos otros ejemplos que podemos tener. Pero para no ser abundante, también siempre respetando el tiempo que se asigna para estas disertaciones, me introduzco en jurisprudencia que desarrolla normas adscritas muy importantes para los elementos esenciales. De manera muy genérica podemos encontrar que el derecho al debido proceso tiene como elementos mínimos o categorías esenciales el juez natural, la igualdad procesal de las partes, no declarar contra sí mismo, por eso también toda persona imputada de un delito tiene derecho a guardar silencio, la garantía de la presunción de inocencia, el derecho a la comunicación previa de la acusación, defensa material, defensa técnica, tantos otros que pueden ver en la diapositiva, el derecho a la fundamentación, el derecho a la congruencia, el derecho a la valoración razonable de la prueba. Enunciados jurídicos abstractos muy amplios, sí. Pero acá es donde viene siempre la falla y se ha hecho un rezo sagrado en las técnicas recursivas. ¿Qué sucede? Muchas veces hay fallos adversos en cualquiera que sea la materia y apelamos. ¿Y con qué nos sale el tribunal ad quem o la sala de revisión? De que, bueno, usted solamente ha hecho una mera enunciación de lo que es la vulneración y la disminución al derecho, pero no nos ha explicado en qué medida, por lo que su carga argumentativa es insuficiente y declaramos inadmisible su recurso o improcedente. Muchos de nosotros terminamos, bueno, también protestando contra esas decisiones porque, bueno, los principios derrotan las reglas, ¿no? ¿Qué sentencia constitucional plurinacional dice eso? Precisamente la que anteriormente referí. Sería bueno que la tomen nota, la 112/2012 de 24 de abril. ¿Qué dice esa sentencia constitucional plurinacional? En nuestra economía jurídica hay normas principio y normas regla. Las normas reglas son mandatos claros y taxativos que no están sujetos a interpretación. Y las normas principios son aquellas de textura abierta que le permiten al juzgador poder dar una interpretación extensiva para lo que es la satisfacción de derechos. Vamos a un ejemplo, una norma regla. Generalmente esto se da por excelencia en materia penal, ¿no? Quien mata a otro, feminicidio, ¿no? Quien mata a una mujer, 30 años de cárcel. Entonces, si se dan esos supuestos, no hay mayor interpretación, no vamos a poder interpretar si le damos un año 30 o 30, ¿verdad? Pero hay principios también, por ejemplo, mandatos de textura abierta. Ejemplo, la Constitución por excelencia es principista, tiene mandatos de textura abierta. Ejemplo, el derecho al trabajo consagrado en el artículo 46 de la Constitución y nos dice toda persona tiene derecho al trabajo digno. ¿Y qué es un trabajo digno? Un trabajo digno será pues aquel que respete una jornada laboral estable, de acuerdo a la especialidad de la profesión, porque los servidores en salud tampoco pueden estar muchas horas de trabajo por la exposición que tienen a la carga viral de los nosocomios. Los mineros lo mismo, etcétera. ¿Qué es un trabajo digno? Vamos a interpretar, eso hace el intérprete con los principios. Seguramente será un salario justo. ¿Y cuánto es el salario justo para que sea un trabajo digno? El descanso remunerado. Muy bien, me van a pagar sábado y domingo que no trabajo. Y todas esas situaciones que se dan cuenta que valga como ejemplo de un claro principio de qué es en realidad esta norma. La sentencia constitucional plurinacional antes señalada estableció la 112/2012 de 24 de abril que los principios, cuando hay un choque de normas entre una regla y un principio, por encima está el principio. Dense cuenta. Y si el principio está por encima de la regla, bueno, ¿qué es lo que pasa con nuestras técnicas recursivas? Tenemos un montón de autos de vista o resoluciones de máxima jerarquía que están revisando una técnica recursiva de un recurso que hemos interpuesto, que nos dicen, no ha cumplido con la carga argumentativa, por lo tanto inadmisible. Qué bonito. Y el principio de iura novit curia, ¿en qué queda? ¿Se dan cuenta? El principio de iura novit curia es que tú exponle los hechos al juez y el juez, como es el sabio del derecho, sabrá qué normas aplicar. Pero hoy por hoy la realidad nos enseña que estamos superando la teoría. ¿En qué sentido? También no es una crítica para los jueces de revisión, porque también no menos cierto es que hoy por hoy estamos viviendo una carga procesal en todos los juzgados extremadamente inhumana. Hay causas que por año
Un juzgador conoce 1000. ¿Cuántos días tiene el año? 365. ¿Cuántas sentencias debería de emitir por año? Por lo menos 3, 3,5, 4 por día, para lograr cumplir esa carga procesal. Bueno, y como ya tienen tantas demoras de gestiones pasadas, generalmente decantan por ello. En la medida también de descolapsar estas cargas procesales y evitar responsabilidades administrativas, que el artículo 187, numeral 14 de la ley 025 no tiene piedad de los jueces, porque si hay una omisión indebida o retardación de justicia, terminan sancionándoles con suspensión del ejercicio de sus funciones por 1 mes. Bueno, si aceptamos esta realidad, entonces nosotros también tenemos que ser contribuyentes desde donde nos toca, para también poder aperturar estas competencias. Y para aperturar estas competencias con las técnicas recursivas suficientes a través de jurisprudencia técnica aplicable, tenemos que ser bastante incidentes en lo que es cada derecho. Como bien pueden observar en la primera diapositiva, hay una mención de cada elemento mínimo o esencial del derecho. Pero también hay tanta jurisprudencia y su producción que nos ha dado la especificidad de cada derecho y su satisfacción. Por ejemplo, no está anotado en la jurisprudencia, bueno, sí está acá el último. En la penúltima, tenemos la sentencia constitucional plurinacional 1083, quebrado 2014 de 10 de junio. Les recomiendo que la vayan anotando, por favor. Como pueden ver en la diapositiva superior, donde estoy moviendo el puntero, nos dice que el derecho al debido proceso compone el derecho a la motivación y congruencia de las decisiones. Muy bien, pero ¿qué es este derecho y qué elementos mínimos debe de tener para su correcta satisfacción? Según esta jurisprudencia constitucional, la 1083 quebrado 2014 de 10 de junio, se ha establecido que toda decisión, ya sea judicial o administrativa, inexcusablemente debe de cumplir con 6 estándares de fundamentación. Primero, se tiene que exponer cuáles son las hipótesis acusatoria y de defensa de las partes. Segundo, se debe de explicar cuáles son los hechos fácticos que el juzgador recoge para decidir la causa, porque ustedes saben que en todos los escritos, inclusive solamente un claro ejemplo de asistencia familiar, puede haber una narrativa en la asistencia familiar de explicar cómo el cónyuge no venía a la casa a dormir, no daba los recursos necesarios, era un mal papá, se iba todos los fines de semana a sus viajes caribeños por todo lado. Pero eso es importante para la decisión del juzgador de familia, no. Al juzgador de familia le interesa saber cuáles son las necesidades del menor y cuáles son las posibilidades del demandado, artículo 109 de la ley 103. Entonces, de toda esa narrativa, segundo estándar de fundamentación, el juez expondrá cuáles son los hechos relevantes para el derecho sobre los que va a decidir. Tercer estándar de fundamentación, se debe de describir qué norma jurídica voy a aplicar y de esa norma jurídica descomponer todos sus elementos constitutivos. Ejemplo en materia penal, ¿verdad? No es lo mismo el robo al hurto, porque en el robo tiene que haber dolo, premeditación, violencia, ataque armado con varias personas, y en el hurto solo un descuido. Entonces, al momento de poner el artículo correspondiente, ¿cuál es el deber del juzgador? Cada elemento constitutivo, darle la dimensión, su interpretación o su significado semántico. Cuarto estándar de fundamentación, esto es importante, casi en muchos fallos se equivocan. Todos los elementos de prueba cursantes en el proceso los tienes que describir, no los tienes que enunciar, porque muchos juzgadores dicen, en esta instancia investigativa se ha logrado recopilarlo tanto, declaración de tal, de tal, de tal, de tal, informe de tal, de tal, de tal, de tal, por lo tanto llegamos a esta conclusión. No es así. Cada elemento de prueba se tiene que describir qué dice, cuál es su contenido. Si vamos a decir, en esta instancia investigativa, tenemos la recopilación del acta de declaración informativa de María Reyes, donde lo importante dice que vio a Juan Pérez en esta fecha, eso es lo que tienen que describir.
una descripción completa, porque muchas decisiones recortan lo que les conviene de la prueba y ponen lo que les conviene. Entonces, si ustedes identifican que eso ha sucedido, ahí tienen claramente una técnica recursiva basada en la sentencia constitucional plurinacional 1083/2014 de 10 de junio para decir, el cuarto estándar de fundamentación me lo han vulnerado, porque me han enunciado una prueba incompleta en su contenido, pero no lo han descrito completo. Quinto estándar de fundamentación, ¿se dan cuenta qué importantes son las normas adscritas? A cada elemento de prueba descrito se le tiene que asignar un valor intelectivo, relevante, irrelevante, poco relevante, referencial. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ese es el test de calidad de la sana crítica. Que se haya cumplido con las máximas de la lógica, la experiencia común, lo científico, la psicología, la lógica dentro de qué subprincipios, la razón suficiente, la no contradicción, la identidad. Todo eso nos permite examinar esa fundamentación. Y el sexto estándar de fundamentación, el nexo causal lógico. Cómo de manera inobjetable he llegado a una conclusión en base a todas las pruebas valoradas y cómo es que esa norma que hemos desglosado en sus elementos constitutivos nos hace un silogismo jurídico perfecto. Pero no solo eso, esta misma jurisprudencia, dense cuenta, solo de un derecho, fundamentación y congruencia, nos da aún otros espectros de elementos esenciales, por ejemplo la congruencia, que jurisprudencialmente así se ha desarrollado, congruencia interna, congruencia externa. ¿Qué es la congruencia interna? Que el fallo en todos sus considerandos y partes no sean contradictorios. Ejemplo real, hubo un auto supremo que se impugnó por amparo constitucional que nos han concedido la tutela, donde en toda su parte considerativa y análisis del caso concreto, determinaban que la demanda de usucapión no cumplía con los requisitos para su procedencia. Pero en la parte resolutiva decía, por lo tanto, se declara fundado el recurso de casación y se casa el auto de tal fecha, declarando probada la demanda. Si todo el fundamento jurídico y el análisis del caso nos decía que no, pero la parte resolutiva que sí, dense cuenta, es una incongruencia interna. Y eso es lo que se expuso y por esa razón nos dieron la razón. La incongruencia externa, muy común hoy por hoy para los litigantes con los administradores de justicia. ¿Qué supone? Que tiene que existir exacta correspondencia entre lo que estamos planteando y lo que resuelven. Muchos de ustedes en una técnica recursiva, esto es un ejemplo, van a plantear 5 puntos de agravio, pero cuando leen el fallo solamente se encuentran que les han respondido 1. ¿Y en qué quedan los otros 5? Hay una incongruencia externa, por supuesto. Lo único que tienen que hacer es una tabla comparativa entre lo que ustedes han planteado y qué les han respondido. Y ahí invocar este precedente jurisprudencial de carácter constitucional. Miren, también dentro de la congruencia, miren, otro elemento mínimo y contenido esencial. Según la sentencia constitucional plurinacional 123/2019-S4, la congruencia también tiene otro subprincipio, la exhaustividad. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, si estamos en una controversia, y esto lo hago a modo de ejemplo para que se me entienda, estamos en una controversia donde Juan Pérez es demandante y Roger Galarza es demandado. Juan Pérez apela. ¿Cuál es el procedimiento por igualdad procesal? Corremos en traslado a la apelación. Y a esa apelación, Roger Galarza tiene la posibilidad de manifestarse por qué razones se debe de dar curso a la apelación o por cuáles no. Entonces, eso es el principio de exhaustividad. El fallo que se vaya a emitir no solamente deberá de atender de manera coherente los agravios de la apelación, sino que también deberá de responder efectivamente a todos los escritos que hayan controvertido esa apelación, que hayan sido deducidos por la parte contraria. Muchas veces nos vamos a encontrar con un fallo de última instancia, donde, bueno, hemos respondido todo en la apelación, pero ¿qué pasa si yo soy la parte beneficiada de esa apelación y yo he dado serias razones para propugnar ese fallo y se confirme, pero no me responden nada? Entonces ahí está vulnerado el principio de exhaustividad propio del derecho de congruencia como elemento mínimo del derecho al debido proceso. Ahora, muy importante,
para todo lo que es también elementos mínimos del debido proceso. La relevancia constitucional, que por una sinonimia en materia jurídica de la legalidad ordinaria lo denominan la relevancia jurídica. Está desarrollado por la sentencia constitucional que ven en la diapositiva, la 167 quebrado 2018-S2 de 14 de mayo. ¿Qué supone esto? Tanto en jurisdicción ordinaria, sea cualquiera la materia de especialidad o en materia constitucional. Que si yo voy a impugnar como agravio de mis derechos lesionados la fundamentación o la congruencia, inexcusablemente estoy obligado a contrastar cómo sería diferente el resultado que estoy impugnando. Porque de nada me sirve decir esto no está bien fundamentado porque falta estos elementos, si al final con mejores argumentos o mayor coherencia vamos a llegar a lo mismo. Eso es lo que quiere decir la relevancia constitucional y relevancia jurídica. Y muchas veces, inclusive en los fallos de los tribunales de revisión, ¿qué vamos a encontrar? Que nos explican los vocales de que no ha logrado explicar en qué medida existe una relevancia jurídica en el caso concreto. Y muchas veces confundimos esto. O sea, ¿qué me quiere decir? Lo que le quiere decir el tribunal de revisión es eso. Que si yo voy a explicar en mi técnica recursiva qué elementos del derecho de fundamentación han quedado vulnerados, ¿de qué manera va a ser el resultado diferente? Vamos a un ejemplo para que se entienda. Y esto es un caso real. A ver, había un proceso disciplinario contra un servidor policial. Y dentro de todo lo que le acusaban a él, decían, él se ha presentado a ejercer funciones bajo efectos alcohólicos, porque le hemos logrado detectar que él tenía aliento alcohólico. Muy bien, vienen 5 de sus colegas a declarar, pero había una prueba fundamental. El policía se sacó un examen toxicológico. ¿Y cuánto le salió en el grado de alcohol en la sangre? 0. Y su hipótesis de defensa decía, ¿y yo qué he bebido? Simple y llanamente estaba mascando un chicle con sabor a trago, pero yo no he ingestado ningún tipo de bebida alcohólica, y donde yo he ido a trabajar habían cajas de vino vacía de día antes, yo no lo hice. ¿Y qué pasó en la decisión? Ah, bien, describimos a todos los testigos y lo declaramos culpables. Y acá es donde se ha producido la vulneración del derecho de fundamentación en su cuarto estándar. No describieron una prueba de vital relevancia, el examen toxicológico, y menos la valoraron. Entonces, a momento de fundamentar esa apelación, se le hace saber eso al tribunal de instancia, y ahí es donde se aplica el test de la relevancia, ya sea constitucional o jurídica. Una nueva resolución que cumpla con estos estándares de fundamentación donde se describa la prueba toxicológica, inexcusablemente va a dar un grado alto de relevancia a esta documental porque tenía 0% de grado alcohólico. Y bajo nuestro sistema de administración de justicia, la presunción de inocencia es una máxima en una decisión donde, por mínima duda que exista del hecho acusado, se debe absolver a quien se está acusando y no declarársele sancionado o culpable. Entonces, dense cuenta, ahí es donde se cumple con esta técnica recursiva que es propio y un elemento esencial y trascendental del derecho a la congruencia y fundamentación, que tiene que ser aplicado a través de estas normas adscritas, ya sea en el litigio estratégico que tenemos del día a día, ¿no? Miren, no me voy a extender mucho. Acá también en la diapositiva, también si pueden anotar, la sentencia constitucional 832 quebrado 2012 de 20 de agosto. Acá es donde se ha desarrollado todos los elementos mínimos y esenciales del juez natural. Hablamos tanto del juez natural, y el juez natural es independiente, imparcial y competente. ¿Ya qué es un juez natural competente? Aquel que por ley está encargado de decidir una controversia. Por ejemplo, un juez penal no va a decidir una pensión alimentaria o un divorcio, ni viceversa, ¿verdad? La ley le tiene que dar un grado de atribución establecido, y eso es un juez natural competente. Juez natural imparcial, aquel encargado de decidir la controversia, excepto de toda presión externa o interna. Bueno, viene el órgano ejecutivo, viene el presidente, me dices mi sobrino, tienes que decidir. Esa es una presión externa, el juez tiene que ser imparcial. Una presión interna dentro del mismo órgano. Ah,
Yo soy juez, pero viene un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y me dice que le ayude en algo, que le desfavorezca cierta parte en algo. Ese es un juez imparcial. Juez independiente, y esto es lo que tanto se confunde hoy por hoy. Hemos sacado y recogido criterios clásicos que lo hemos hecho prácticamente un rezo sagrado en nuestra interpretación, cuando la Constitución y la jurisprudencia nos lleva más allá. ¿Qué es un juez natural imparcial? Aquel llamado por ley para decidir una controversia que no haya tenido relación alguna con el problema que decide. Ejemplo, si yo he sido abogado del señor Juan Pérez y ahora me vuelvo juez y conozco una controversia que yo mismo en su momento le he patrocinado, ¿puedo ser juez de esa causa? No, porque dejo de ser juez natural independiente, tengo relación directa con la causa. Si yo de alguna manera, y esto ha sucedido, es algo reciente, pronto va a estar en amparo. ¿Qué sucede? Dirección Distrital de Educación en diferentes distritos. El mismo director distrital cumple también las funciones de presidente de su tribunal disciplinario. Y la presidenta del tribunal disciplinario, en sus funciones de directora distrital, ¿qué hace? Le da un memorándum a una directora y le dice: preséntate a trabajar en tu fuente laboral. Los papás de familia no la quieren, hacen sus revueltas, hacen sus bloqueos, como es costumbre en algunos sectores anárquicos, y luego le abren un proceso disciplinario a la misma directora porque dicen se ha constituido en su fuente laboral no respetando acuerdos de la Junta de los Padres de Familia. Pero ¿quién le dio la orden? La misma presidenta del tribunal disciplinario cuando cumple sus funciones de directora distrital. Y ahí es donde se le hace saber: tú no eres juez independiente, porque tú tienes relación con el problema que tú misma has causado, tú has dado el instructivo. ¿Y con qué criterios sagrados salen? Como muchos otros hacen. Es que no he emitido ningún comentario anticipado de lo que voy a decidir. Una máxima sagrada que se trae desde lo clásico y que hoy por hoy lo queremos tener como un rezo sagrado, cuando los mismos derechos fundamentales, sus elementos esenciales y la jurisprudencia nos llevan más allá. El derecho es para interpretar, para razonar, para aplicar. Dense cuenta, también aquí está descrito en esta jurisprudencia constitucional lo que es el derecho al juez predeterminado. Tiene que estar creado por una ley con anterioridad al hecho de la causa. Tiene que estar conformado en las fechas que se dice y bajo los procedimientos establecidos. Ejemplo, si estamos dentro de un sindicato y sucede un desfalco muy millonario de dineros, entonces dése cuenta, por decir el hecho, se ha producido un 1 de enero del año 2025, pero la asamblea viene y dice: no puede quedar en la impunidad esto, entonces vamos a reformar nuestro estatuto, y a partir de ese estatuto se crea un comité disciplinario para sancionar temas de desfalco. Dense cuenta, esto se ha producido un 20 de marzo del mismo año. ¿Se dan cuenta? La norma ha existido mucho después de lo que el hecho se ha producido. Y tenemos una máxima, la irretroactividad de la norma prevista en el 123 de la Constitución. Y muchas veces también, dentro del seno, principalmente esto se da de sindicatos, federaciones, asociaciones, se crean comités ad hoc especiales para juzgar a las personas. Y estos comités ad hoc no pueden existir porque están diseñados y creados específicamente para un fin, cuando en realidad el juez natural tiene que ser imparcial, no tiene que tener un fin determinado. Eso lo pueden encontrar en la jurisprudencia que les estoy señalando. Bueno, como pueden advertir, la jurisprudencia nos ha dado un andamiaje tan grande de los núcleos esenciales del derecho. Para no ser más extenso tampoco y no quitarles minutos y horas de su preciado día, les voy a hacer también la exposición de lo que es esta jurisprudencia con relación del derecho de acceso a la justicia. Muchas veces escuchamos en las narrativas argumentativas, ya sea de proposición acusatoria o de defensa, de que se ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia. Sí, pero ¿y qué es eso? La jurisprudencia le ha dado sus alcances. Tiene 3 elementos esenciales. Primero, acceder a un sistema de justicia sin obstáculo alguno. Cuando vamos a plataforma a presentar una acción, interlineado, Arial tanto, márgenes y demás. ¿Se dan cuenta? Por eso el derecho al debido proceso tiene triple dimensión: derecho, principio y garantía. Un principio derrota una regla. ¿Y con qué nos salen algunos servidores de plataforma? Es que tenemos un instructivo. Pregunta, y el 410 de la Constitución Política del Estado en su parágrafo segundo, ¿qué dice la jerarquía normativa?
la Constitución, tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes en todos sus niveles de competencia, decretos supremos y demás. Entonces, un instructivo está por encima de un derecho constitucional que es un principio. Bueno, ¿por qué le vamos a la parte dar esa denegatoria del derecho de acceso a la justicia? Si sus márgenes están mal, bueno, ¿qué se hace? Lo correcto sería admitir el memorial, cursar al juzgado de la causa y el juzgador, por motivos de forma para poder costurar el expediente, no perder los datos escritos, le conminará pues a la parte, a primero, segundo, tercer día, a respetar esos márgenes para atender en el fondo de la causa su demanda. Porque muchas veces, y así se ha dado porque también los clientes así lo requieren, porque nuestras propias actividades no nos lo permiten, vamos con un recurso justo al filo de la hora, ¿verdad? Entonces, el derecho de acceso a la justicia, ¿en qué queda? ¿Motivo de amparo? Sí. A ver, hoy por hoy, y eso se los digo también por experiencia, ¿en Chuquisaca cobran el ingreso de una acción constitucional? No. ¿En La Paz cobran el ingreso de una acción constitucional? Tampoco. En Santa Cruz igual. Pero hoy vamos al Tribunal Departamental de Justicia. Bueno, habíamos sido un estado federal donde nos cobran 52 bolivianos el valorado para ingresar una acción de amparo constitucional. ¿Acaso la justicia no es gratuita? ¿Acaso el derecho de acceso a la justicia no dice que toda persona tiene el derecho de acceder a un sistema sin obstáculo alguno? ¿Y qué pasa con las personas que no tienen dinero para pagar? ¿Qué sucede? ¿Se dan cuenta? Núcleo esencial de un derecho a través de una jurisprudencia vinculante de carácter procesal. Un segundo derecho que tiene, un segundo elemento esencial que tiene el derecho de acceso a la justicia, el lograr un pronunciamiento judicial que resuelva la controversia o el conflicto o tutele el derecho. No todo el que demanda siempre gana, porque el que demanda busca la satisfacción de un derecho, sino que el derecho de acceso a la justicia se agota en que hay una decisión en el fondo que resuelve el conflicto, ya sea declarando probado o improbado la demanda. Y muchos confunden eso de que porque no me han dado la razón en mi demanda, me han vulnerado el derecho de acceso a la justicia. Esto no es así. ¿Por qué? Porque su misma redacción dice claramente, solucione el conflicto o tutela el derecho, disyuntivo, uno u otro, ¿verdad? No precisamente ambos. Y finalmente, muy importante, y esto en justicia constitucional, si gustan anotar la sentencia constitucional, es la 006, quebrado 2011, quebrado 2012-O de 5 de noviembre. Ha desarrollado todos los procedimientos de queja por incumplimiento sobre cumplimiento a las decisiones jurisdiccionales de carácter constitucional, recogiendo precisamente este tercer elemento esencial. Todo fallo dictado tiene que ser materialmente ejecutado, porque en la medida que el fallo no se ejecute, nunca has tenido pues una justicia a la que has accedido. Por lo tanto, el fallo que no se ejecuta intrínsecamente está vulnerando este derecho. Y en materia constitucional con mayor razón. ¿Por qué? Porque si no hay recurso ulterior, ¿dónde me voy a ir a quejar ello? A ningún lado. Y por eso se activan las quejas por incumplimiento del fallo o de cumplimiento distorsionado de manera indefinida. Si yo he demandado una vía y medida de hecho porque han avasallado mi terreno y han empezado a construir ilegalmente y me han dado la tutela constitucional un año 2022 y las mismas personas se vuelven a ingresar a mi lote el año 2023, ya hay algo decidido, ¿verdad? Ya tengo una cosa juzgada. Entonces tengo que pedir que ese fallo se cumpla, porque es de carácter indefinido, y para eso sirve la jurisprudencia constitucional que anteriormente les he narrado. Bueno, ya para ir concluyendo y no quitarles más tiempo, acá también en esta diapositiva pueden ver los elementos esenciales del derecho de asociación. La sentencia constitucional plurinacional 1419 quebrado 2012, fundamento jurídico 3.2 establece ello, que podemos afiliarnos a una asociación cumpliendo los requisitos, que podemos permanecer en la misma, que podemos retirarnos de esa asociación, porque también hay varios casos donde no le dejan después desafiliarse a una persona. Muy común, situaciones de baile folclórico, ¿no? Porque no quieren que
se vaya a bailar a otra fraternidad, no le dejan desafiliarse. Y esto es un elemento implícito e intrínseco de lo que es en realidad el derecho de asociación, pero no solo eso, lo que les había dicho en un ejemplo inicialmente en mi exposición. La sentencia constitucional 605 quebrado 2015-S1, fundamento jurídico 3.4 de 29 de septiembre, ha establecido otra dimensión también del derecho de asociación, la dimensión colectiva. ¿Qué es eso? Que cuando no se cumplen sus estatutos o reglamentos a título de mayoría, que la asamblea ha determinado tu expulsión, que la asamblea ha determinado que ya no seas directivo porque lo has hecho mal, se está lesionando este derecho en su asociación colectiva porque sus propias normas que rigen a la colectividad de los miembros que la componen se han roto, ¿no? Y como esta, también hay muchos otros elementos esenciales que ha desarrollado la jurisprudencia, pero también por motivos de tiempo les he traído las más importantes. Por todo ello, les agradezco a todos ustedes el tiempo que se han tomado para poderme escuchar en esta exposición. Agradezco la atención, reitero y valga la tautología que me han dado, y yo ya tengo concluido este ciclo de disertación que tan acertadamente en el mes del abogado nuestro ilustre Colegio de Abogados ha preparado, por lo que les agradezco ello. He concluido mi intervención y bueno, estoy también dispuesto, si es que tenemos algún ciclo de ronda de preguntas y respuestas, para absolver las dudas que tengan. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Albornoz. Sin duda nos ha exquisitado con su ilustración sobre este eje temático tan importante que reza sobre la interpretación jurisprudencial. En este momento vamos a dar espacio para que los presentes puedan realizar sus inquerencias respectivas sobre el eje temático desarrollado en este evento. Entonces tienen la palabra a todos los presentes. Doctor, le cedemos la palabra. Perdón, doctor, buenas noches. En este tema de las solicitudes, usted ha explicado obviamente de que a la solicitud no respondida o respondida ambiguamente era suficiente, ya se estaba vulnerando obviamente este derecho a la petición. Pero ¿a qué se debe este argumento que ya es habitual en cualquier institución? No, es la primera nota. Ante esa respuesta ambigua, se supone que debo mandar una segunda nota para que me aclaren y demás. ¿Y esto por qué se lo digo, doctor? Es que no se ha sucedido también que una vez que se ha planteado el amparo, han habido tribunales que obviamente han dado a entender de que no se hubiese agotado obviamente esta vía que todavía nos franqueaba, particularmente en este caso administrativo, de no haber insistido en la respuesta solicitada. Qué buena pregunta. A ver, sí es algo que también a mí me ha sucedido, ¿no? Y por eso siempre considero que es importante estar dotados de herramientas técnicas jurisprudenciales. El año 2004, y le voy a pasar las jurisprudencias porque lo tengo también en el vademecum de mi computadora, el Tribunal Constitucional Plurinacional puso un requisito obstructivo para el ejercicio del derecho a la petición, estableciendo que previo a interponer el amparo, se debe de reclamar la falta de respuesta. Si no me equivoco, es el número de sentencia constitucional 257 quebrado 2010, pero al finalizar también el ciclo de exposición le voy a dar mi número y le voy a compartir esa jurisprudencia. Ha establecido una modulación a esta línea, considerando de que al ser el derecho de petición un mecanismo de control a las entes estatales y los entes estatales gozar de tantos funcionarios que en realidad prestan funciones y pueden cursar esta solicitud, aquella forma subsidiaria de reclamar la falta de respuesta o impugnar esta falta de respuesta solamente será viable si el ordenamiento jurídico especializado interno de esa institución
así lo prevé. Y por eso cuando les fui explicando el tema del derecho de petición, les dije, ya por la experiencia no hay una sola institución pública, federada, sindicalizada o asociación privada, que tenga en sus estatutos o reglamentos o sus normas internas de que a una petición realizada se tenga que realizar una reclamación de respuesta fundamentada o impugnación. Entonces ahí queda aplicada la jurisprudencia del año 2010. Si no existen estas vías de reclamos internos que estén regladas normativa y jurídicamente, la interposición del amparo es directo. Entonces, cuando salen con esa teoría de decir, pero no nos ha reclamado, habrá que recordarles a la contraparte y también refrescarle la memoria al juez que va a decidir que ese razonamiento del año 2004 ya ha sido modulado el 2010 y que hoy por hoy es el estándar vigente en vigor y aplicación. Muy bien, pues, jurisprudencial es tan interesante y profundo por cuanto, sin duda, por el tiempo que se le ha concedido, el doctor ha tratado de ser sintético en el análisis, pero también debemos entender que estamos llamados a poder profundizar siempre lo que viene a ser la jurisprudencia, a las técnicas que refiere el doctor de interpretación jurisprudencial, porque debemos también entender que hay análisis prudenciales dinámicos, estáticos. También debemos entender que existe la teoría del estándar jurisprudencial más alto. Para ello es importante también conocer las condiciones para identificar el precedente en vigor y la vinculatoriedad, la horizontalidad, vertical, horizontal, y de igual manera sobre la invocación de los precedentes jurisprudenciales y la independencia judicial, que es muy importante. Este eje temático que se ha desarrollado es muy importante para poder desenvolver el derecho y para poder también fincar nuestras demandas, nuestros recursos y ejercitar el derecho de la impugnación de la manera más solvente y técnica. Agradecemos, doctor Albornoz, por su brillante exposición y también al foro profesional que ha estado expectante de manera virtual y a los profesionales que han estado en sala atentos a esta exposición. De esta manera vamos cerrando este ciclo de seminarios y talleres que ha organizado el ilustre Colegio de Abogados de Cochabamba, reiterando en honor y mérito al Día del Abogado. Agradecemos su participación y voy a reiterarles un voto de aplauso al doctor Albornoz. Muy bien. No sin antes de dar por terminado este evento, también vamos a hacer el reconocimiento al doctor Albornoz por habernos secundado con su disertación. Le hacemos el reconocimiento por haber también participado como expositor con la exposición de la ley 1636 para la protección de la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, y de igual manera el certificado que hace este eje temático al análisis e interpretación de la jurisprudencia. Doctor, le agradecemos por su exposición. Gracias. Muy bien. De esta manera damos por concluido este evento. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. ¿Es parte de la directiva?